Saludos y bienvenidos a tu canal Técnico Refrigeración. El día de hoy vamos a mostrar la reparación que se realizó a esta tarjeta electrónica de nevera Mave, que ha venido en el estado que vamos a mostrar a continuación en las siguientes imágenes. Como pueden apreciar aquí, se ha hecho el desmontaje de los relés de potencia o los relevadores de compresor de hielo y el desmontaje del transformador, al igual que el conector CON4 correspondiente para la alimentación y salida de potencia del compresor de hielo. Una vez hecho la limpieza, se comprobaron los componentes y se determinó o se detectó que el transformador estaba averiado, ya que ha entrado humedad, ha generado sulfato y ha dañado el alambre de las bobinas del transformador. Este es un transformador que trae dos bobinas, una para 12 voltios y una para 24 voltios en esta tarjeta electrónica. Hay varias versiones y varias aplicaciones. Para esta venía con este tipo de transformador y venía con un relé de potencia de 12 voltios y un relé de 24 voltios. Como pueden ver aquí, este transformador que se ha colocado acá es de 11 voltios, de una bobina de 11 voltios y una bobina de 7.5 voltios, pero que maneja 300 mA, lo cual no funciona para esta tarjeta, con la única condición de que hemos tenido que colocar los relevadores de 12 voltios para que pudiera funcionar. La conexión que se ha hecho acá es muy similar a la del transformador original, con la diferencia que en este extremo de tener 12 voltios tenemos 7.5 voltios y en este extremo originalmente teníamos 24, lo cual tenemos ahora 11 voltios. Tenemos 7.5 voltios para la parte del contador electrónico y los 11 voltios para los relés de potencia. Acá vamos a mostrar en este conector, donde podemos apreciar N como neutro para la alimentación y L como la línea para la alimentación principal. Luego tenemos con la letra D, que es la salida del deshielo, y con la letra O para la salida del compresor. Vamos a proceder a conectar esta tarjeta electrónica para ver su comportamiento y hacer el test de deshielo. A su vez vamos a hacer la comprobación de ciertos componentes para que les sirva en caso de tener una con esta avería o otra falla y hagan una comparativa. Acá tenemos el cable positivo, lo colocamos acá, cable neutro acá, este cable de este indicador va a ser el compresor, lo tenemos aquí, y este indicador va a ser el deshielo, que lo voy a colocar acá arriba. Como esto es un PIC, un temporizador electrónico, valga la redundancia, está temporalizado. Al momento de conectar, a los pocos segundos debería conectar el relé de potencia del compresor. Aquí acabo de conectar. Como pueden apreciar, se ha oído el clic del relevador del compresor, ha conectado el LED o el foco indicativo del compresor y está en funcionamiento. Ahora, para el test de hielo vamos a utilizar un pequeño cable tipo chomper y vamos a conectar en el pin GND que tenemos acá adelante con el pin P-P que tenemos acá. Una vez que hacemos el puente, a los pocos segundos se desactiva el compresor y nuevamente a los pocos segundos se activa el deshielo. Cuando hacemos este proceso, el deshielo no se apagará de forma automática, a no ser que quites el puente o desconectes la tarjeta de la red eléctrica. Me han preguntado en otros videos que han hecho esta prueba y la tarjeta no sale del deshielo. Es una particularidad de esta tarjeta por el hecho de tener un sensor de temperatura. Cuando tenemos dos sensores de temperatura,
la tarjeta puede determinar que hay un descenso en el evaporador, que el deshielo se está cumpliendo y por lo tanto vuelve a entrar en funcionamiento el proceso de enfriamiento. En este caso no lo hace. Entonces desconectamos la red eléctrica, volvemos a conectar, pasan los pocos segundos y vuelve a conectar el compresor, y esto lo va a hacer cada vez que le quitemos la red eléctrica. Es importante tener un supervisor de voltaje para este tipo frigorífico porque no hay un sistema de protección que cuente o que no entre en funcionamiento el proceso de enfriamiento sino después de 3 minutos. Entonces, habiendo explicado esto, voy a desconectar acá y vamos a checar sin energía eléctrica ciertos componentes, como voy a desconectar esto un momento, como los diodos de puente rectificador, los diodos común y el regulador 7805. Vamos en la escala de diodos. Y vamos a medir el diodo D6. En un extremo nos tiene que marcar y en el otro extremo no nos tiene que medir. Si tenemos un pitido, pues nos estaría indicando cortocircuito. En este tenemos una particularidad que nos marca en ambos sentidos, pero no nos da cortocircuito. Podría ser una anomalía, como pudiera ser también parte de su funcionamiento en esta tarjeta electrónica. Comprobamos el siguiente: tenemos 170, invertimos y tenemos 170 igual. Estos dos diodos son los diodos que van en paralelo a la alimentación de relé de potencia. Son diodos que están puestos para evitar que el voltaje que viene a la bobina de relé mediante la alimentación alterna no se regrese hacia nuestro controlador o temporizador. ¿Ok? Acá tenemos los diodos del puente rectificador, que si medimos en este extremo no nos marca, medimos este no nos marca, y si los medimos en sentido contrario nos marca su valor 532 en la escala de diodos. Medimos este otro y nos marca 529. Ahora vamos a medir el regulador 7805 de conexión SMD. En esta terminal tenemos el pin negativo. En esta terminal tenemos la entrada de 12 voltios. Si medimos en la escala de diodos no me marca nada. Si medimos en esta terminal me marca 1287 o aproximado. ¿Ok? Ahora si invertimos las puntas, medimos la entrada, me marca el diodo 523. Si medimos la salida, 471. Si medimos estas dos terminales, me marca en ascenso y luego infinito. ¿Ok? Acá no debe haber continuidad en ninguna de estas terminales, porque entonces estaría en cortocircuito nuestro regulador 7805. Bien, vamos a medir acá el diodo Zener D3. Nos marcan en este sentido 583, y si invertimos tenemos un valor de 1877. Vamos con el diodo 4. En un sentido 1331, invertimos y nos marca 582. Estos diodos en la tarjeta electrónica se pueden comportar de una manera y desmontados se comportan de otra. Es decir, que si yo veo una irregularidad en un diodo que está puesto en una tarjeta electrónica y no es el valor que corresponde para esa ficha técnica,
pues se desmonta y se comprueba de forma externa. Allí estaríamos seguros si este diodo componente se encuentra en buenas condiciones. Luego tenemos por acá este transistor, perdón, que es SMD. Este es el diodo que tenemos acá, Q1, y medimos en este extremo. Desde este extremo a este me marca 564. Luego vamos de este extremo a este, me marca 671. Invertimos las puntas, positivo en este extremo y marcamos acá, no me marca nada. Vamos a este terminal, me marca, y luego infinito. ¿Ok? Si marcamos en estas dos terminales, no me marca nada. Ahora vamos con el Q2. Volvemos, repetimos el proceso. Entre esta terminal y esta me marca 626 en la escala de ohmios, perdón, en la escala de diodos. Bien, y en esta terminal hacia esta 666. Entre esta y esta 1543. Invertimos las puntas, me marca 667. Positivo en base, acá me marca en ascenso y luego infinito, y acá no me marca nada. Fíjense que es el mismo transistor SMD, pero con comportamientos diferentes. Vamos con este otro que tenemos acá. Negativo en base, positivo en esta terminal, tenemos 747, positivo en esta terminal 667. Medimos entre estas dos 1532, invertimos y me marca 668. Ahora positivo en base, y esta terminal me marca en ascenso, luego infinito, y en esta terminal no me marca nada. Bien, estos dos transistores SMD son los transistores que controlan los relés de potencia. Ok, aquí tenemos este que corresponde para este relevador y este que corresponde para este relevador. Entonces estas son las pruebas básicas de nuestra tarjeta electrónica, y esta tarjeta utiliza un sensor de 5 kilo ohmios que lo vamos a ver a continuación. Vamos a la escala de 20K, ubicamos el conector y nos posicionamos acá. Como pueden ver, tenemos 5.35 kilo ohmios. Bien, entonces espero que les haya sido de gran ayuda. Si les gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantenga al día de todos los videos que vamos a estar subiendo. Hasta la próxima.